Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles el saludo, una bienvenida muy cordial, muy afectuosa, iniciando así la serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Quien les saluda, Gustavo Contreras, les da este aprecio, un cariño especial para todos aquellos que están conectándonos y especialmente estudiando esta porción sumamente interesante que miramos en la carta a los Romanos, basándonos en lo que Jesús habló, de que Él fue la piedra nueva, puesta como cimiento estable, pero despreciada por los edificadores, los gobernantes de Israel, pero puesta como piedra de tropiezo por parte del Señor. Y así entonces queremos avanzar con este estudio, y ahora un tema que creemos muy interesante es el significado de que no estamos más bajo la ley, como cuenta Pablo en Romanos capítulo 7 y en otras porciones también. Ese concepto en particular que ha causado tanta confusión y sin embargo la clave está en el mismo capítulo 7, tanto en la analogía que allí aparece como también en el resto del capítulo. Esto vamos a mirar ahora. Pero antes repasemos los textos principales de Jesús en que Él viene a enfatizar la ley de Dios. Noten, pareciera una contradicción. Jesús, Él ensalza la ley, vino con ese propósito, pero aquí que Pablo, o el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, pues amigos, tenemos que aceptar que lo que el apóstol dijo, Pablo, Pedro, Santiago, Juan, en fin, los apóstoles hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y Jesús había anunciado que después de Él enviaría al Espíritu, porque había muchas cosas que Él quería decir, pero no estaban preparados para sobrellevar. Pero venido el Espíritu Santo, les diría muchas más verdades que revelar. Efectivamente, no creemos que haya contradicción entre la enseñanza de Jesús y la del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Pero vemos la armonía, perfecta armonía, porque aquí hay un elemento, amigos, que se ha desconocido. Cuando se dice que estamos libres de la ley, yo lo digo con alegría, yo me siento libre de la ley, quisiera predicar que todos se sientan libres de la ley, y sin embargo Jesús exalta la ley. ¿Cómo es eso? Esa es la pregunta que quisiéramos iniciar, además de leer los textos mesiánicos. Pero déjenme ya anticipar para que no sea difícil entender, ni es tampoco un trabalenguas. Positivamente Jesús ensalza la ley de Dios. No hay manera de rebajarla. Él vino a exaltarla. Acordémonos de Mateo capítulo 5. Ese capítulo lo hemos titulado el segundo Sinaí. Porque así como hubo un primer Sinaí en que Dios reveló los 10 mandamientos, en Mateo capítulo 5 cuenta el texto que Jesús subió a un monte alto y también allí Él abrió su boca para enseñar verdades, comenzando con las bienaventuranzas, pero luego continúa aclarando la ley de Dios. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Jesús repite allí un mandamiento dado en el monte Sinaí. Pero ahora, en este segundo Sinaí, Jesús lo exalta, lo eleva, lo hace más grande, más profundo. Pues yo digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable de violar el mandamiento. O cualquiera que le diga necio a su hermano ya es culpable ante el concilio. O cualquiera que le diga fato, estúpido, queda expuesto al infierno. Notamos, esto es la gravedad de la ley. Jesús no la vino a disminuir, vino a agravarla, a agrandarla, aún más. Da consejo de cómo solucionar el problema. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Pero si no lo hace, amigos, es tan grave el castigo que Jesús lo va a aclarar a continuación. El proceso de castigo que sufre el individuo culpable de haber violado un mandamiento. Esto es, que provocó un enojo, hay ira de por medio. Lo hemos, amigos, disminuido tanto que no logramos ver lo que significa la enseñanza de Jesús. Miren lo que viene a continuación. El castigo de Dios en el nuevo pacto cuando no se arreglan los asuntos de violaciones de la ley de Dios. Ponte de acuerdo con tu adversario, pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, mientras estén con vida ustedes, arréglenlo. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez te entregue al alguacil y allí seas echado en la cárcel.
Yo te prometo esto, que estando tú en la cárcel, miramos lo que viene a continuación, versículo siguiente. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavito. Me lo vas a pagar todo. ¿Notamos? Con esto es un simple ejemplo, amigos, de los muchos que el Nuevo Testamento trae acerca de que Jesús vino a exaltar la ley de Dios. Y ahora Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice, estamos libres de la ley. ¿Cómo es eso? Y yo desde acá puedo decir, defiendo la enseñanza de Jesús, de exaltar la ley, y defiendo la enseñanza de Pablo, que estamos libres de la ley. ¿Pero qué es una contradicción? No, amigos, no. Romanos capítulo 7 va a dar la clave. Pero antes, vayamos a los textos mesiánicos que nos caracterizan. Isaías capítulo 42, Jesús que exalta la justicia, la verdad, la ley. Y luego entonces mirar en el Espíritu Santo cómo sus seguidores van a enseñar más luz de la que Él había prometido, que Él tenía para dar, pero no estaban capacitados para sobrellevar. Miremos pues entonces Isaías capítulo 42, los primeros versículos. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Él no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Noten el interés del Cristo, traer la justicia de Dios enseñando verdades, sublimes verdades. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Aún más, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Esto dice el Señor: yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Miremos con ello, amigos, que Jesús, al ser puesto por Dios por luz de los pueblos, como un pacto del cielo para con los hombres, en que Jesús, con la luz que Él trae, sacará de las tinieblas a la gente. Efectivamente, la enseñanza de Jesús, además de ser piedra de tropiezo para los judíos, locura para los gentiles, nos dirá la primera carta de Corintios capítulo 1. Aquí, aún más, el Maestro tiene tanto para dar que dejará en manos del Espíritu Santo el siguiente poder para traer la mayor luz que Jesús tenía para decirles, pero ellos no la podían sobrellevar. Esto nos lo cuenta San Juan capítulo 16, versículo 12. Miremos ese texto. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero entonces promete la presencia del Espíritu Santo a continuación. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Y de qué cosas va a hablar? Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Las muchas cosas pendientes que Jesús tenía. ¿Saben? Algo similar ocurre con el autor de la carta a los Hebreos, quien tenía tanto conocimiento. De hecho, la carta revela como ninguna otra la presencia de Cristo como sacerdote. En otras partes del Nuevo Testamento se enseña al Cristo como intercesor, como nuestro abogado y juez, pero como sacerdote y sumo sacerdote solamente lo hace la carta a los Hebreos, un concepto sumamente importante para el cristianismo. Pero miren lo que dice Hebreos capítulo 5, última parte, sobre la ineptitud de sus lectores, que debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de lo básico. Hoy decimos de la lechita, como va a decir aquí el autor. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios.
Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Allí muestra que él tenía más para enseñarles. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aún más el siguiente versículo. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Allí el autor, que es Pablo, quiere enseñarles más, pero la gente no puede recibir el mensaje porque se han entorpecido. Después de tanto tiempo, están tomando lechita, decimos, alimento muy suave, cuando tendría que estar comiendo sólido para crecer más en el discernimiento del bien y del mal y las lecciones que Dios quiere enseñarles. Así, amigos, debiéramos nosotros mismos entregarnos, preocuparnos para crecer en el conocimiento, de modo que después de un tiempo, digamos, ahora lo entiendo, veo tan precioso el tema para predicarlo, enseñarlo, corregirlo, vivirlo también. Y Dios dará grandes bendiciones, grande premio a aquellos que ensalzan su doctrina, su mandamiento, como cuenta Mateo capítulo 5, versículo 19, que del modo en cómo tratamos el mandamiento, Dios nos trata también. Y Dios quisiera que se ensalce todo lo que Él ha revelado por medio de Jesús y por medio del Espíritu Santo. Esto es, los apóstoles escribiendo en nombre del Espíritu Santo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y amigos, estamos deseando que se forme un ejército de gente que estudia la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, defienda la doctrina de Jesús, defienda la ley de Jesús, que Él la vino a ensalzar, y defiende lo que Pablo dijo, estamos libres de la ley. Y nuevamente, seguramente habrá una sonrisa en muchos de los oyentes. ¿Cómo podemos conciliar ambas cosas? ¿Cómo podemos defender la ley que Jesús ensalzó? Y ahora Pablo pareciera que de un plumazo la pone de costado. Efectivamente, lo hace. ¿Pero qué es lo que hace Pablo? ¿De qué trata el texto? Lo dice Romanos capítulo 7, versículo... Vamos a leer primeramente el texto donde se nos dice que estamos libres de la ley, para entenderlo. 7:6. Vamos a buscar en Romanos y lo estudiamos en profundidad. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O en el capítulo 6:14, ya no estamos más bajo la ley, porque estamos en la gracia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que ya no dependan de las obras de la ley. Noten una liberación. ¡Qué alegría! Estamos libres de los 10 mandamientos. Oh, amigos, lo vamos a estudiar. A ver, la armonía entre lo que enseña Jesús y lo que enseña el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. De paso, aquí no hay problemas de traducción. Algunas veces ocurre que al mirar los originales griegos del Nuevo Testamento, hebreos del Antiguo Testamento, puede haber errores de traducción o matices que el autor no logró mirar. Un ejemplo vamos a ver ahora en San Juan 1:17. Vamos a comparar las dos versiones, vamos a ponerlo en pantalla, la Reina Valera 60 y la Biblia de las Américas o la Biblia de Jerusalén. Y entonces ver allí, amigos, que el traductor cometió un grave error. Miramos en la Reina Valera primero. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ese pero que aparece allí no está en el griego original. Ese es el grave error que comete el autor, aquí este traductor, de la Reina Valera 60, porque crea una ilusión en el lector, y es que hay una oposición, una aparente oposición entre Moisés y Jesús, porque si Moisés trajo la ley, recordemos que la ley es de Dios, pero fue Moisés el que la recibió en el monte Sinaí. Bien, que él trajo una cosa, pero Jesús trajo algo superior. Miren ahora la Biblia de las Américas. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad de esa ley fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Ahí cambia el sentido.
No hay una oposición, sino un complemento. Si Moisés trajo una cosa, la ley, o sea, Jesús lo demostró. Oíste que fue dicho, no matarás. Esto es la ley de Dios traída por Moisés. Pero yo os digo que el que se enoja con su hermano, el que le llama necio, ya violó el mandamiento. Notamos, la gracia y la verdad de esa ley vienen por Jesucristo. Ahí tenemos el texto de Mateo, de la Biblia de las Américas. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo te digo que todo aquel que esté enojado con su hermano, nuevamente trae la Biblia de las Américas. Notamos, está correcta la traducción. Allí muestra que Jesús ensalza el mandamiento, así que se cumple Juan 1:17 que hemos leído. Nos acordamos que la ley vino por medio de Moisés y la gracia y la verdad de esa ley vienen por medio de Jesucristo. Ahí lo podemos ver en la pantalla. Esto es lo que significa ese versículo. No hay una oposición o una contraposición, sino un complemento de uno arrojando más luz sobre el anterior. Esa es la obra de Jesús. Y ahora el tema que nos ocupa ahora es Pablo diciendo que ya no estamos más bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Por lo tanto, si no estamos bajo la ley, el pecado no tiene poder sobre nosotros. El que está bajo la gracia siente que Dios lo cuida, la ley no va a poder. Pero si está bajo la ley, allí el pecado le va a dar permanentemente, porque está bajo la ley. Pero si está bajo la gracia, el pecado no tiene poder sobre él. ¿Cómo es eso? Estamos libres de la ley. Bien, vamos pues a estudiar Romanos capítulo 7, la analogía, amigos. Lo hemos comentado en la emisión anterior, vamos a dar detalles para que nos gocemos como Pablo en estar libres de la ley. Vamos pues, Romanos capítulo 7, 1, lo vamos a leer desde la Biblia de las Américas, quizás para variar la traducción. ¿Sí? Usamos la Reina Valera 60, está bien traducida, pero en este caso solamente para variar. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras este marido viva. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre, estando fallecido el esposo. Y aquí la clave, amigos. Por lo tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Fíjense que quienes mueren no es la ley, es uno de los dos miembros de ese matrimonio simbolizado, ilustrado al comienzo, el ejemplo del matrimonio. Un matrimonio en que participan dos personas. Dijimos ya la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, porque Pablo se refiere a ambos, al decir de vosotros. Así, vosotros consideraos muertos, gracias al cuerpo muerto de Cristo, ustedes considérense, para que también ustedes sean de un nuevo marido. Entonces, noten que es la misma persona, en que aparece entonces esta doble constitución, la doble naturaleza. El hombre viejo, el hombre nuevo, de lo cual Pablo habla en Romanos 7. Yo hallo una ley en mi interior, que según el hombre interior me deleito en las cosas de Dios. Pero hay otra ley, que el pecado mora en mí. ¿Nos acordamos? Romanos capítulo 7. Ese es el gran conflicto a lo largo de los siglos. Los judíos no lograron advertirlo. Lo solucionaban creando nuevas legislaciones, nuevas regulaciones. Creían que con ello así ya capturaban el favor de Dios. No, aquí había un problema, que ese mal que hay adentro había que hacerlo morir, para que uno quedara libre de la ley. Entonces, ¿quién es el que queda libre? Estamos libres de la ley. Es el hombre viejo, el pecado, el hombre que anidaba un pecado, bien que puede decir, ya estoy libre de esa ley que me condenaba, porque la ley se enseñorea sobre el individuo que comete pecado, porque la ley está diciendo, machacándole. Pero si se liberó, muriendo al pecado, y ya hemos dicho,
que en forma simbólica se muere en el bautismo. Ese es el nacimiento del agua y el nacimiento del Espíritu. Cuando nos dice Ezequiel capítulo 36, 25, yo esparciré agua sobre vosotros y os limpiaré de vuestros ídolos. Pondré un corazón de carne, les quitaré el de piedra. Ahí tenemos el texto que lo vamos a leer, amigos. Esto es darle muerte al viejo hombre y quedar libre de la ley. Ese es el que muere y allí el hombre canta victorioso. Estoy libre de la ley, pero estoy viudo o viuda. Notan, murió el pecado y está viudo o viuda. Vamos a tomar la figura de la dama que queda viuda. Inmediatamente debe casarse con Cristo. Y allí forma, porque muere uno y ya se casa con el otro. ¿Quién? La nueva naturaleza que pugnaba. Recuerden a Pablo en Romanos 7. Este es el tema que, amigos, tenemos que remarcar. Vamos a leer también Romanos 7 a continuación para ver entonces esa doble naturaleza. Esos dos habitantes que tenemos en nuestro cuerpo. Pablo así lo enseña. Según el hombre interior me deleito en las cosas de Dios. Pero hay otro mal, que el pecado mora en mí. Y ya no hago yo lo que yo quiero, porque lo que quiero no hago. El bien que yo quiero no me sale, sino el mal que no quiero, eso me sale. Noten el conflicto. Bien, probémoslo con Romanos capítulo 7. Versículo 15 en adelante. Él mismo dice, yo no entiendo qué me está pasando. Cuanto menos el judaísmo, a menos que lea Romanos, se deje guiar por el Espíritu Santo para someterse a la sabiduría de Dios. Porque lo que hago yo no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso me sale. ¿Notan? Esa lucha entre el bien y el mal que cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior. ¿Cuánta gente sufre este problema? Hace promesas, votos, allí le promete, incluso, amigos, cuánta gente, aún católica, promete ante los santos, las estatuas, yo prometo, o prometo ante la tumba de mi madre, de mi padre, que voy a hacer esto, voy a cambiar. No hay caso. Por más promesa, voto y juramento, seguimos igual porque hay algo adentro que no murió, ese mal. Falta un poder, dos que están conviviendo en el corazón. ¿Saben, amigos? Déjenme ilustrarlo. Hay una caricatura muy bonita, se llama Cerebro Dividido. Ya vamos a buscarla para ponerla allí. De un joven que hace cita con una muchacha. Esta caricatura la hicieron jóvenes de una universidad. Muy bonita, muy ilustrada. Quizás la vamos a poner para que se entienda de la doble naturaleza. ¿Por qué? Recuerden que es caricatura, pero ilustra una situación humana. Y el argumento es que este joven hace cita con una muchacha, y la muchacha muy bonita se presenta allí al restaurante, al lugar para estar juntos. Y él tímido, es el que conversa, pero en un momento le sale el indio, decimos, y ya comienza como a seducirla. La chica mira, y la invita a bailar, y sale. Y luego como que se arrepiente. Ella hasta se siente ofendida. ¿Por qué le pasa a este? Y él se calma otra vez. Y va, la chica se retira. Era su primera cita. Y él entonces le pide disculpas y podemos empezar de nuevo, así. Ahí tenemos esta imagen. Ahora la vamos a ver, amigos, porque ese punto es lo que queremos. Noten allí, porque ahí están los dos hombrecitos. Esa es la doble naturaleza. ¿Saben? Le vamos a recomendar que ustedes lo miren, porque así entendemos mejor al apóstol Pablo. Es el gran conflicto que tenemos en nuestro interior. El bien y el mal. Allí, uno de los muñequitos del color azul es el muñequito bueno, vamos a decir así. Y el rojo que vemos allí al costado es el diabólico, es el malo, la vieja naturaleza, la pasión. Allí el fuego que arremete. Y la chica mira a este hombre, esa conducta que cambia. Y después, luego miren otra vez la imagen, es el muchachito bueno. Es porque uno está operando. ¿Notan? Cerebro dividido. ¿Sí? Y la chica no sabe qué hacer. Ella gusta del joven, pero tiene un comportamiento extraño. Ahí está el joven dirigido por el de azul, que es el muñequito bueno. Y el otro está, ahí está. Ese es el cambio, el malo, el que arrogante, el joven que arremete con todo, la quiere conquistar, seducirla.
Y ella tiene miedo. Y otra vez vuelve la vieja naturaleza. ¿No estamos, amigos? ¿Están los dos allí? ¿Noten esto? ¿Eso? Bien, de eso habla el apóstol Pablo. Y la chica está muy confundida. Romanos capítulo 7 muestra el conflicto allí de dos poderes en nuestro interior. Ahí están los dos interviniendo y el joven actuando de una manera o de otra. ¿Sí? Bien, sirva esto como ilustración, una caricatura que se puede mirar allí en YouTube y entretenerse para aprender algo. Si es así, el apóstol Pablo revela que el malo muere. Estamos libres ahora ante la ley. Estamos libres de la ley. ¿Quién es el que está libre? Es el que sobrevive. Porque ahora viuda, se murió el compañero, y ahora viuda, yo estoy libre de la ley. Ya la ley no me atosiga. ¿Por qué atosiga? Porque la ley decía, no te separes, tienen que estar unidos. Y yo unido a un cadáver que me empuja al mal, que me lleva esta naturaleza. La ley ata. La ley muestra lo grave que es. Ahí tenemos para recordar entonces el video, amigos, para ilustrarnos y entender mejor Romanos capítulo 7, que es lo que importa en este caso. Entonces, al morir el muñequito rojo, vamos a decir así, el hombre malo, queda el otro que queda solo y está libre de la ley. La ley lo ataba, no se podía liberar. La ley pues ordena que estén juntos y no matarás, no adulterarás, no robarás, y dominaba, porque es naturaleza mala, para robar, para matar, para mentir, y no quiero hacerlo. Ahí se entiende a Pablo cuando dice, el bien que quiero no me sale, sino el mal que no quiero, eso me sale. Hasta que se produce el nuevo nacimiento y queda solo ahora para casarse con Cristo. A ver, vamos a ver, leemos a Romanos capítulo 7, va a ser sencillo, y así volver a la ilustración del casamiento en Romanos capítulo 7, desde el versículo 1. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que la ley es buena. Es mi compañero el que me lleva a las malas. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí, o sea, el compañero. Así como el muñequito rojo, que es el que hace todas las cosas, las diabluras allí en esa caricatura. Porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, el querer hacer el bien, pero el hacer el bien no. O sea, está el deseo, pero no el hecho, porque hay un poder que lo impide, que lo inhibe, para que se complete ese buen deseo en un buen hecho. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Ese pecado, o viejo hombre, o el muñequito rojo, al tener que morir, amigos, allí el sobreviviente, que era el otro muñequito azul, ese es el que puede decir, ya estoy libre, estoy feliz, libre de la ley que me ataba al pecado. ¿Cómo que ataba? Claro que sí, amigos. Si la ley dice, no robarás, y yo quiero tengo la tendencia. ¿Saben? Tuve un profesor en las clases cuando estudiaba, que él era abstemio, pero él una vez nos dijo, yo vengo de familia alcohólica, mi tatarabuelo y abuelo y aún mi padre fueron alcohólicos, pero felizmente mi madre desde pequeñito jamás me hizo oler o probar una gota de alcohol, pero reconozco mi predisposición. Nunca bebí, pero sé que si llego a oler alcohol o a degustar una porción, sé que se pueden despertar cosas que yo las tenía dormidas, porque tengo predisposición genética. Él se veía débil, por lo tanto tenía que luchar permanentemente, y así obtuvo su victoria. Mientras que otros que no tenemos ese problema, no lo vemos nada serio. Tenemos otras debilidades, pero no esa. En el caso de Pablo, él habla en forma general. El pecado que mora, que habita en mí. Y amigos, cuando comenzamos a reconocer que hay algo
extraño en nuestra naturaleza. El judío no lo veía. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Es necesario que ustedes todos nazcan de nuevo, porque no podrán heredar el cielo, creyendo que con la vieja naturaleza, con el pecado con el cual nacemos, más los buenos deseos que traemos, creemos que así ya entramos al cielo. ¿Qué es lo que el judío creía? Al practicar buenas obras, era como apagar el mal que habita en nosotros, hacerlo dormir, y entonces allí está el mal dormido. No, hay que matarlo. Y es el poder del Espíritu Santo que lo va a matar. Eso lo miraremos en Gálatas, cómo se mata ese poder. Al ocurrir esto, el otro poder sobreviviente siente que se libera, porque la ley que dice, reiteramos, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás adulterio, no matarás. Uno lo quiere hacer, cumplir, está bien, pero está el otro que nos lleva a maltraer. Un ejemplo, viene alguien que nos provoca y nos insulta, y entonces uno dice, no me voy a controlar. El otro, no, ¿qué controlar? Y hay una lucha interna. ¿Por qué me tiene que gritar así de esa manera? ¿Por qué me habla así? Y en esa lucha intensa, amigos, entre el bien y el mal en nuestro interior, entre esas dos naturalezas, ese matrimonio de dos naturalezas allí, no andamos bien, porque uno quiere soportar como Jesús, que le hacían de todo y él aguantaba. ¿No enseñó acaso el maestro, si te pegan en una mejilla, vuélvele también la otra? ¿Quién puede hacer semejante cosa? Amad a vuestros enemigos. Habitando las dos naturalezas en nuestro interior, nos referimos al mal y al bien. ¿Podemos amar a nuestro enemigo? No se puede. Tiene que venir un poder de afuera, externo, primeramente que mate este poder malo. Pablo va a enseñar allí en Romanos, consideraos muertos al pecado. No creer que ya murió, sino creer que ya se está muriendo y por lo tanto ni acercarnos a Él. Mientras llevamos esta conducta, el Señor fortalece nuestro hombre interior, el viudo o la viuda, que ahora se casó con Cristo y forman una pareja, y la ley los vuelve a atar. No matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio. Y el hombre siente que lo puede hacer porque disfruta de libertad, que ni siquiera anda pensando, robar, ¿qué es eso? No me sale, porque ha cambiado. Mientras que el otro le cuesta, porque el poder, ese muñequito rojo, sigue vivo todavía en su ser. Bien, volvemos otra vez a Romanos capítulo 7, y así luego mirar con más detalle el caso de ese matrimonio, en que uno de los dos muere ante la ley, y ahí queda libre, el viudo, queda libre de la ley, para alegría, porque puede casarse ahora con Jesús, habiendo muerto el pecado. Ese era el que causaba el problema del gran conflicto, y que la ley, en lugar de solucionarlo, más bien los unía y decía, producen frutos pecaminosos. Efectivamente, al estar casado permanentemente, por más buena intención, la persona quiere hacer el bien y le sale el mal, Y es un círculo que no termina hasta que el Espíritu Santo intervenga y dé muerte a esta vieja naturaleza, para que la otra viuda pueda casarse con Jesús. Vamos otra vez a leer Romanos capítulo 7, seguimos avanzando con las lecturas que traemos de esta versión, la Biblia de las Américas. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior, esa es la parte buena, la naturaleza buena, me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y entonces ese grito de angustia, de estar morando con un cadáver, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor.
Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios. Notamos, ese es uno de los miembros del matrimonio. Con la mente sirve a la ley de Dios. Pero por otro lado, con la carne sirve a la ley del pecado. Podríamos decir entonces que con el espíritu y el alma, la carne y la mente, al hacer esa contraposición, con la mente yo sirvo a Dios, con la carne me arrastra al pecado y hay un conflicto grande. Bien, amigos, vamos ahora a leer nuevamente Romanos capítulo 7, la ilustración del matrimonio y la liberación ante la ley, libres de la ley. Si realmente era que estos dos quedan libres o la viuda queda libre ante la ley porque se le murió el marido, el feo marido, para casarse con Cristo y la ley los vuelve a atar al casarse nuevamente. A ver, vamos a ver Romanos capítulo 7, versículo 1 en adelante. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Noten la expresión, queda libre de la ley, que es lo que Pablo luego va a predicar con alegría, porque el marido malo murió finalmente. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley. Nuevamente, esa es la base, esta ilustración, la base de la enseñanza posterior de Pablo. La libertad que uno tiene frente a la ley. De modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por lo tanto, hermanos míos, también a vosotros, noten, habla en segunda persona plural, se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo, la ofrenda de Cristo. Cuando Jesús muere en la cruz, a vosotros se os hizo morir. ¿Para qué? Para que vosotros seáis unidos a otro. Nuevamente, allí aparece el viudo o la viuda, la que se une ahora con Cristo, pero resucitado, no con el Cristo que se murió. El Cristo que se murió es el otro, el pecado, que muere junto con Cristo en la cruz y ahora resucita el compañero con el Cristo resucitado. Tal lo que pasa en el bautismo. Completamos la lectura acá. Para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Miremos a continuación en Romanos capítulo 6, versículo 4, el efecto del bautismo. Uno muere, el otro resucita. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Allí muere uno, el malo, el cuerpo pecaminoso carnal, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros salgamos a una novedad de vida. Notamos, uno muere, el otro sobrevive. Y ese anda en novedad de vida gracias a la resurrección de Jesucristo. O Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12, hablando de la circuncisión, con la cual se mata la vieja naturaleza para que salga a una nueva persona. Y entonces lo aplica ese principio al bautismo. En Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne. Ese es el viejo hombre, el marido malo, mediante la circuncisión de Cristo. ¿De qué manera? Habiendo sido sepultados. Esta es la confirmación del Nuevo Testamento, de que ese marido malo debe morir allí simbólicamente en las aguas bautismales. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado. Ahí sale el otro compañero. O sea, uno muere en el bautismo, el otro sale vivo con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. ¿Notamos? Uno muere, el otro sale vivo por la resurrección de Jesús. El que quedó viudo, porque el compañero murió en el bautismo, ese está libre de la ley. Ahora está bajo la gracia, porque depende de Cristo. Pero si quiere volverse bajo la ley, tiene que atarse otra vez al cadáver.
Amigos, déjenme ilustrar este hecho con algo más real. Si habremos visto quizás la película Psicosis, ¿se acuerdan? En la década del 60, en ese año, se publica aquella película famosa de Alfred Hitchcock y Anthony Perkins, el principal actor, de aquel joven que llevaba una vida doble, alocado. Déjenme contar el argumento para entender la base bíblica de lo que se quiere presentar a continuación. El caso de este joven era que él regenteaba un motel y llegan los clientes, en particular una muchacha, a la cual él finalmente la mata. Por orden de su madre. La madre no quería que nadie viniera allí. Ahí tenemos la primera actriz. Y cuando el joven pues deja a la muchacha allí en su habitación, de este lado de la residencia, y él va a su casa, que quedaban unos cuantos metros, y oye la muchacha la discusión del hijo con su mamá. Que no quiero que estéis acá, no quiero, pero mamá, por favor, no quiero. Una discusión fea que hay entre la madre y el hijo. Ahí está el actor. Y el muchacho entonces regresa y es él el que mata a la muchacha por hacerle caso a su madre. Lo curioso, amigos, es que no existe la madre. La madre había fallecido años atrás, pero se oye la voz de la madre. ¿Qué ocurre acá? Entonces, comienza la investigación, averiguando dónde está la muchacha que había desaparecido. Y entonces la hermana de ella con el novio de la fallecida se ponen a la búsqueda. Contratan a un detective que busca también. Y el detective está cerca de conocer los hechos que él desconoce, cuando también investiga y ve a la señora. Ahora sí la puede ver, vestida. Esta es la madre, pero la madre había fallecido. Es lo que averiguan la pareja, la hermana y el novio de la fallecida, al averiguar qué pasaba en ese motel. Porque allí la señora, la mamá, se opone. ¿Qué mamá? La señora ya falleció. Yo estuve presente cuando se la enterraron. Este es el principal actor. Y entonces no salen del asombro, amigos. Y finalmente se descubre la situación. Y era que el muchacho vivía la doble personalidad. Él producía la voz de la madre y producía su propia voz. Psicosis, estaba psicótico, estaba enfermo. Bien, en la vida espiritual sucede algo similar. Hay una parte de la película donde es emocionante que la muchacha que investiga llega hasta un lugar y observa allí en su silla de espaldas, su hamaca para sentarse, y la señora con su pelo largo, todo esto, ahí está la mamá, la que se opone. Y entonces ella gira y aparece un cadáver de la mamá fallecida que el hijo había desenterrado y así la tenía para poder dialogar con ella. Estaba psicótico. Bien, amigos, en la vida espiritual hay cristianos que hacen una decisión similar. Cuando se bautizaron, sepultaron el cadáver allí. El hombre viejo quedó muerto para ser ahora una nueva criatura, casados en Cristo Jesús, y llevar una vida feliz. Pero algunos van y desentierran el viejo marido, desentierran el pecado y vuelven a cometer pecado. Siendo cristianos, ahora vuelven a las andadas, para que se cumpla aquel texto de la segunda carta del apóstol Pedro, el perro que vuelve al vómito, o el cerdo que fue lavado, y ya está limpiecito el cerdo, ahí está, bien perfumadito también. Suéltenlo, otra vez al chiquero, otra vez al barro. Algunos cristianos, amigos, se comportan de esa manera. Es increíble que, habiendo degustado de la presencia de Cristo, sienten atracción todavía por la vieja vida pecaminosa y hasta llevan doble vida, porque simulan ser cristianos, pero conviven con el cadáver. Lo han exhumado, lo han sacado de la tumba, y ahí, como en la película, lo ponen en la silla y dialogan con él. ¿Cómo puede ser posible, amigos, que haya cristianos que viven esta doble vida?
ese individuo no está libre de la ley lo va a condenar. La ley le dice, si te ataste al pecado, ese es tu marido. Ok, juntos. Y uno quiere liberarse. Yo no quiero mentir más, pero el marido malo me obliga a mentir. No quiero adulterar más, pero el amigo malo me obliga. Y no quiero más, y este me obliga porque estamos juntos. La vieja naturaleza y la nueva naturaleza, juntos. Miren, amigos, cómo el apóstol Pablo lo va a expresar en Efesios. Vamos a leerlo. Capítulo 4, versículo 17. El consejo a una nueva experiencia. Y traemos, amigos, todos estos textos de Pablo especialmente, a la luz de este gran tema de la piedra de tropiezo, porque solamente Jesús, que entiende la naturaleza humana, Él tenía que enseñar, y en esta ocasión lo va a hacer el Espíritu Santo, aunque Jesús ya había anticipado que del corazón salen los malos pensamientos. Eso es lo que contamina. Y eso hay que matar. Eso el Espíritu Santo lo va a enseñar más adelante. Pero Jesús ya había dicho estas verdades. Que uno convive. Y es lo que le pasaba al judaísmo en general. Convivir esas dos naturalezas. Las buenas intenciones, el deseo de hacer el bien, pero no sale porque hay otro poder. ¿Nos acordamos de los muñequitos? El azul y el rojo. Ese joven no tenía libertad para hacer lo que él desearía hacer. El bien que le quería salir, el muñequito azul, era inhibido por el otro que era grosero, sensual. Y estaba ese joven que tenía su cerebro dividido. De eso trata ese video. Y la pobre muchacha mirando a ese joven con el cual podía llegar a alguna relación, pero está confundido. La más de las veces, amigos, esto sucede en la vida real, y especialmente en los jóvenes. La gran lucha sexual que ellos tienen en su interior. Jóvenes solteros, varones y aún mujeres, que desean llevar lindas relaciones, pero adentro hay ciertas sensaciones corporales, hormonales, que los induce a actuar de cierta manera. No solamente los jóvenes, aún gente mayor, también. ¿Por qué? Porque todos necesitamos reconocer que la vieja naturaleza debe morir para que la nueva, que queda viuda, son los dos casados, las dos conviven juntas. La que está viuda se case con Cristo y obedezca, y entonces puede decir, yo estoy libre de la ley porque murió mi viejo marido. Y ahora en Cristo, bajo la gracia, el pecado no se enseñorea como antes, porque el viejo marido ahí me ataba y yo quería hacer un bien y este me impedía. Yo quería no robar más y este me obligaba, no mentir más y este me obligaba, etcétera. Pero ahora en Cristo me siento libre, porque estoy bajo la gracia. El pecado no se enseñorea sobre mí. ¿Se entiende ahora el apóstol Pablo en Romanos cuando usa esa expresión? No se enseñorea porque ya no estoy bajo la ley, porque no tengo este poder maligno que estaba al lado mío, que me obligaba, me ataba a él, sino que estoy bajo la gracia. Ahí vemos, amigos, esta es una parte de este video donde el muñequito sensual se ve en apuros y pide ayuda al compañero. El compañero rápidamente va a intervenir allí para pedirle perdón, y ahí el muchachito y la chica no quiere saber más. Y él pide perdón, no sabe qué le pasa en su interior. Notan, y están los dos muñequitos intentando convencer, y se ponen de acuerdo los dos para trabajar. ¿Lograremos eso? ¿Saben, amigos? No podemos conciliar el bien y el mal en nosotros. El yin y el yang, como suelen decirse así en las filosofías orientales. Vamos a tratar de mantener el equilibrio entre el bien y el mal. Esto procede de doctrinas orientales como el zoroastrismo. Los persas en la antigüedad creían en una eternidad del bien y del mal y que había que buscar un equilibrio, como cuando uno trata de tranquilizar allí las heces de los líquidos, allí los sedimentos del líquido. Ahí tenemos una imagen que lo ilustra. No se trata esto de mantener un equilibrio, se trata de eliminarlo, de quitarlo, matarlo, por el poder de Dios, de modo que salga como un médico cirujano que dice, hijo, yo te tengo que sacar el cáncer, pero doctor, el dolor que tengo no se puede equilibrar, esconder el cáncer por ahí, no pueden convivir juntos. Si tú tienes el mal, te va a corromper el resto, hay que extirparlo. Amigos, esa labor es de Dios, no nuestra. Es Dios el que sabe dónde cortarlo, dónde, y Él sabe cómo hacerlo.
para que anide el bien. Miremos pues Efesios capítulo 4, desde el versículo 17 en adelante. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. Ahí lo tenemos, amigos. Este es el marido malo. Os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Y os vistáis del nuevo hombre. Ahí está el otro compañero, el que va a quedar viudo. Ese nuevo hombre es la buena persona, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo. Ahora se puede cumplir el mandamiento porque el viudo o la viuda se casa con Jesús, porque somos miembros los unos de los otros y por lo tanto habla verdad. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Notemos el cambio, amigos. Antes robaba porque estaba casado con el marido malo, el viejo hombre, pero al morir ese viejo hombre, el viudo se casa con Cristo y entonces escucha la exhortación. No solamente que ya no roba, sino que más bien ahora le produce a la víctima, trabaje haciendo con su mano lo que es bueno y comparta con aquel al cual él le robaba. Ya no roba más. Noten el vuelco que se da. En lugar de sacarle del bolsillo, a ver cómo le saco a este, eso porque el matrimonio ya estaba constituido por esas dos naturalezas, pero al morir el viejo hombre, ahora en lugar de sacarle cómo le puedo proveer yo, trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Notamos, amigos, este es el vuelco que se da con la nueva naturaleza unida a Cristo. Queremos darles gracias, amigos, que nos acompañan. Creo que podemos disfrutar juntos del estudio, de la enseñanza de Pablo. ¿Estamos de acuerdo con él? Estamos libres de la ley. Claro, se murió el viejo hombre y ahora el viudo, la viuda, se casa con Cristo, atados ahora con la ley de Cristo. Esto lo vamos a mirar en otros textos. La misma ley de los 10 mandamientos, pero ahora opera acá donde el hombre se goza cumpliendo porque ya no tiene ese poder malo, el pecado que siempre lo arrastraba hacia abajo. Ahora en Cristo lo arrastra hacia arriba y cumple los mandamientos gozosamente. Amigos, Dios les bendiga, les guarde, que nos gocemos juntos en el estudio de la palabra, escuchando al Espíritu Santo en las enseñanzas de los discípulos de Jesús, quien llegó a ser piedra de tropiezo para todo un sistema judaico y aún cristiano. El Señor quiere que nos humillemos delante de Él, tengamos la justicia de Dios por fe, creyendo en Cristo, para que luego podamos obedecer la ley de Dios y así se cumple el texto de Moisés, la justicia que es por la ley, poder cumplir fielmente los mandamientos para que Dios nos dé su aprobación. Amigos, Dios nos bendiga, nos guarde, nos miraremos en la siguiente emisión. Hasta entonces, tengan sus bendiciones.